Te voy a contar una cosa, mi querido, y agarra bien la silla porque lo que vas a oír ahora no se lo creen ni los propios poblanos. Puebla, ese estado tan bonito que todos conocen por sus iglesias coloniales, por su mole y por sus chiles en nogada, esconde rincones que parecen sacados de otro planeta o de un sueño raro. Lugares que cuando los ves por primera vez, te frotas los ojos para asegurarte de que estás despierto. Volcanes diminutos, lagunas con sirenas, telescopios gigantes en la cima de un volcán, pueblos donde nadie habla español, iglesias decoradas por indígenas y canteras llenas de peces fosilizados. Hoy te traigo 7 lugares de Puebla que no creerás que existen. Acomódate, jefe, que esto está bueno. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Empezamos por el número 7, mi querido amigo, el volcán Cuexcomate. Sí, como lo oyes, un volcán. Pero no cualquier volcán. No, señor, ni mucho menos. Estamos hablando del volcán más pequeño del mundo entero, oficialmente reconocido por los geólogos, por la comunidad científica internacional y por los libros de récords. Está enclavado en la propia ciudad de Puebla, en la colonia La Libertad, a unos 20 minutos en coche del centro histórico, en plena zona urbana, rodeado de casas humildes, taquerías de barrio, tienditas de abarrotes y puestos de tacos al pastor. Mide apenas 13 metros de altura total, con un diámetro exterior de 23 metros, un diámetro interior del cráter de 8 metros y una profundidad interna de 17 metros desde el borde hasta el fondo. Estamos hablando, mi querido, de un volcán que cabría perfectamente dentro del patio trasero de tu casa, si tuvieras un patio grandecito y bien cuidado. La gente lo confunde a primera vista con un horno colonial antiguo, con una cisterna abandonada, con una construcción religiosa rara o hasta con un silo de grano, porque visto desde la calle parece todo menos un volcán. Cuexcomate viene del náhuatl Cuexcomatl, palabra que significa olla, vasija o almacén de granos, porque su forma cónica perfecta recuerda exactamente a una troje indígena prehispánica puesta del revés. Pues fíjate la cosa rara, mi querido, escúchame bien. Aunque popularmente le llaman volcán, y así está clasificado en el imaginario popular, en sentido estricto, los geólogos modernos lo consideran más bien un geyser fósil o una formación hidrotermal extinta de origen volcánico. Se formó alrededor del año 1064 de nuestra era, según los registros geológicos y los estudios de carbono 14 realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, tras una erupción importante del coloso Popocatépetl, ese gigante de 5.426 metros de altura que vigila eternamente el valle poblano desde el horizonte occidental. La erupción del Popo activó corrientes profundas de aguas termales subterráneas cargadas de minerales disueltos que fueron escupiendo carbonato de calcio, sales y otros sedimentos por una grieta del subsuelo hasta formar, capa tras capa durante varios siglos de actividad continua, este conito perfecto que parece hecho a propósito por la mano de algún escultor caprichoso. Lo más raro de todo, jefe, es que está completamente inactivo desde el año 1660, fecha precisa registrada por los cronistas coloniales españoles en sus libros de actas, y desde aquel entonces no ha vuelto a echar ni una sola gota de agua, ni un poquito de vapor. Por una escalera metálica de espiral construida en el siglo XX por las autoridades municipales, te puedes meter al cráter con cuidadito, bajar lentamente al fondo aferrándote del barandal, y ver con tus propios ojos las formaciones geológicas internas, las paredes con incrustaciones minerales coloridas en tonos rojizos, amarillentos y verdosos, y las cavernas laterales aún parcialmente inexploradas de donde antiguamente brotaba agua sulfurosa hirviendo a 50 grados Celsius. La gente baja a pedir deseos, jefe, como si fuera un pozo de los milagros del medioevo, y la tradición popular poblana dice que si tiras una moneda al fondo y pides algo con fe sincera, se te cumple en el plazo de un año. Y por si todo esto fuera poco, en años recientes las autoridades municipales han adaptado el sitio cultural para hacer proyecciones de cine al aire libre dentro del cráter, muestras artísticas, exposiciones de fotografía, lecturas de poesía y hasta pequeños conciertos acústicos íntimos. Imagínate la escena, mi querido, un concierto de guitarra clásica adentro de un volcán prehispánico, con el público sentado en bancos de madera y la luna asomándose por el borde del cráter. ¿Cómo te quedas, Es una de esas rarezas absolutas que hacen que la gente, cuando lo ve por primera vez, diga, no puede ser que esto exista en pleno barrio popular de la ciudad de Puebla. Pero existe, vaya que existe. Y lo puedes visitar todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde por la módica cantidad de 5 pesos por persona. El número 6. La iglesia de Santa María Tonantzintla. Y aquí, mi querido, prepárate, porque esto es de las cosas más extraordinarias que vas a oír en tu vida. En el municipio de San Andrés Cholula,
A unos 10 kilómetros al suroeste de la capital poblana, hay un templo católico construido sobre los restos de un teocalli prehispánico dedicado a la diosa azteca Tonantzin, la madre de los dioses, la señora de la fertilidad, del maíz y de la tierra. El nombre del pueblo en náhuatl significa literalmente lugar de Nuestra Señora Madre Venerable. Tla significa lugar de, Nan significa madre, Tzin denota nobleza y respeto, y To significa nuestra. Y los frailes franciscanos, que normalmente eran muy estrictos con la pureza doctrinal y no aceptaban mezclas con las religiones indígenas, aquí, por algún milagro o por puro cansancio de tanto pelear, permitieron algo absolutamente único en toda América Latina y posiblemente en toda la cristiandad. Permitieron que los indígenas cholultecas decoraran el interior del templo con su propia visión del cielo. ¿Y qué hicieron los indios, mi querido? Pues no se midieron ni un poquito. Tapizaron cada centímetro cuadrado del interior con yeserías policromadas de un barroco indígena que no se ha visto en ningún otro rincón del planeta entero. Hay alrededor de 200 artesanos indígenas que trabajaron durante más de 2 siglos completos, desde finales del 1600 hasta principios del 1900, esculpiendo a mano, con barro, paja y una sustancia mucilaginosa extraída del maguey, ángeles morenos con penachos de plumas como caballeros águila aztecas, niños indígenas con atuendos de guerrero jaguar, frutas tropicales como mangos, plátanos, capulines, guayabas, cocos, chiles y, por supuesto, mazorcas vigorosas de maíz por todas partes, símbolo absoluto de la abundancia mesoamericana. Las figuras fueron horneadas y luego pintadas en oro de hojilla y colores vivos. La leyenda local cuenta, mi querido, que cada carita de ángel moreno representa el alma de un indígena que murió ahogado en el río o fulminado por un rayo, y reencarnó en este cielo de yeso y oro como un querubín. La cúpula del templo, agárrate fuerte, no representa el paraíso cristiano, no señor. Representa el cielo de Tlaloc, el dios prehispánico de la lluvia, donde, según los mexicas, iban las almas de quienes morían por causas relacionadas con el agua. Estamos hablando de una iglesia católica donde el techo es un cielo azteca disimulado, sin que los frailes franciscanos se dieran cuenta de la jugada hasta que ya estaba terminado. La construcción del templo abarca 4 etapas distintas, desde mediados del siglo XVI, cuando se levantó un pequeño santuario inicial sobre las ruinas del teocalli prehispánico, hasta el siglo XIX, cuando se completaron las decoraciones finales. La planta es de cruz latina con testero hexagonal. Tiene torre, cúpula sin tambor, sacristía, capilla bautismal y capillas adosadas. En este mismo templo, dato curioso, se casó el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, con la señorita doña María Antonia Bretón y Velázquez en 1841. Fue declarada monumento histórico el 11 de noviembre de 1933 por el expresidente Abelardo L. Rodríguez, y hoy es el tercer templo más visitado de todo Puebla, después de la catedral y de la iglesia de Santo Domingo. Eso sí, está terminantemente prohibido tomar fotografías en el interior, así que tendrás que mirar y memorizar. Cuando la veas por dentro, no te lo vas a creer. Parece imposible que algo así exista, pero ahí lleva más de 400 años en pie, gestionada por los 3 barrios nativos del pueblo, San Miguel, San Diego y San Pedro, que se rotan la responsabilidad cada semana. El número 5. La Laguna de Alchichica. Imagínate esto, mi querido. Te subes al coche en la Ciudad de México, manejas 3 horas hacia el oriente por la carretera 150D, pasas por las llanuras de la Cuenca Oriental, dejas atrás los campos de cultivo y los pueblos polvorientos, y de pronto, en pleno altiplano árido del municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, en el estado de Puebla, aparece ante tus ojos un cráter volcánico de 2 kilómetros de diámetro lleno de agua salada color esmeralda, con olor leve a azufre, rodeado por nopales, magueyes y plantas chollas espinosas que parecen sacadas del desierto de Sonora. Una laguna que sencillamente no debería existir en medio del desierto poblano, pero que existe y que cuando la ves por primera vez te quedas parado sin entender qué demonios estás viendo con tus propios ojos. La laguna de Alchichica es lo que los geólogos llaman un axalapasco, palabra del náhuatl que significa olla de agua sobre arena, o más técnicamente un mahar, un lago salino alcalino formado dentro de un cráter volcánico hace aproximadamente 13.300 años, tras una violentísima explosión freatomagmática, cuando el agua subterránea entró en contacto con el magma ascendente. Tiene una profundidad máxima de 60 metros, su agua contiene 13 gramos por litro de salinidad y altísimas concentraciones de magnesio, boro y sodio, mucho más que cualquier lago normal de agua dulce. Está ubicada a 2.345 metros sobre el nivel del mar, en la región conocida como los Llanos de San Juan,
parte de una serie de 6 axalapascos hermanos que se formaron por procesos geológicos similares en la cuenca Libres Oriental. La temperatura del agua oscila entre los 15 y los 20 grados Celsius todo el año, así que está bastante fría incluso en pleno verano. Pero lo verdaderamente increíble, jefe, agárrate fuerte de la silla, es lo que hay dentro de esta laguna. En las orillas crecen unas estructuras blancuzcas, redondeadas y porosas, que parecen corales muertos, arrecifes petrificados o esqueletos de algún animal marino prehistórico. No son corales, no son esqueletos, no son rocas comunes y corrientes. Son estromatolitos vivos, formaciones biológicas creadas por colonias de cianobacterias, los organismos más antiguos del planeta Tierra, los mismos que produjeron el oxígeno de la atmósfera primitiva hace miles de millones de años, cuando aún no existía la vida compleja. Algunos de los estromatolitos cercanos a la costa, ricos en aragonita, tienen 1100 años de antigüedad. Otros más profundos dentro del lago, ricos en hidromagnesita, untita y calcita, llegan a los 2800 años. Son fósiles vivientes, mi querido, ventanas directas al pasado de la vida en la Tierra. En sus aguas también habita el ajolote de Alchichica, una especie endémica conocida científicamente como Ambystoma taylori, capaz de bucear hasta los 30 metros de profundidad, en peligro de extinción y único en todo el mundo, listado en la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, bajo categoría de protección especial. También vive el charal de Alchichica, llamado Poblana alchichica, otra especie microendémica clasificada como amenazada, y especies microscópicas únicas como la Diatomea cycloteya alchichicana y los crustáceos Caesidotea williamsi y Leptodiaptomus garciae, que no existen en ninguna otra parte del planeta. El propio Jacques Cousteau, ese gran oceanógrafo francés que recorrió todos los mares del planeta con su mítico barco Calipso, viajó hasta este rincón perdido de Puebla en una de sus expediciones científicas y quedó pasmado con lo que vio, sin entender cómo en medio del desierto mexicano podía existir un ecosistema tan extraordinario y único. Las leyendas locales hablan de una sirena de cabello plateado que sale en luna llena y enamora a los hombres con su canto hasta llevarlos al fondo del cráter, donde se ahogan irremediablemente. Hablan también de luces brillantes que entran y salen del agua por las noches, que la gente atribuye a naves extraterrestres con base subacuática, y de una caverna oculta en el fondo del cráter de la que brotan esferas brillantes multicolores. Aunque la ciencia oficial dice que la profundidad máxima es de 60 metros, hay quienes juran que llega a los 200, y otros más exagerados aseguran que es completamente ilimitada y conecta con el mar de Veracruz. Lo que es completamente seguro, jefe, es que cuando ves esta laguna en medio del altiplano árido poblano, no lo crees ni lo entiendes. Pero está ahí, esperándote, abierta los 365 días del año, con entrada totalmente gratuita. El número 4. El Gran Telescopio Milimétrico, Alfonso Serrano. Y aquí, mi querido amigo, agárrate fuerte de la silla, porque esto suena a ciencia ficción de Hollywood, pero es ciencia pura, hecha en México y operada por mexicanos. En la cima del volcán Sierra Negra, también conocido por su nombre náhuatl Tliltepetl, que significa montaña negra, está el radiotelescopio milimétrico más grande del mundo entero. Sí, leíste bien, mi querido, del mundo entero, sin discusión. Está ubicado a 4.581 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, en el municipio poblano de Atzitzintla, justo en la frontera con el estado de Veracruz. Sierra Negra es la quinta cumbre más alta de toda la República Mexicana, hermana mayor de su vecino el Citlaltepetl o Pico de Orizaba, que es la montaña más alta del país con 5.636 metros. Y allá arriba, mi querido, donde el aire solo contiene el 60% del oxígeno que respiras a nivel del mar, donde la temperatura puede bajar de 0 grados Celsius incluso en verano, y donde la radiación ultravioleta es tan intensa que te quema la piel en minutos, hay un platote gigantesco de 50 metros de diámetro apuntando al cielo profundo. Esa antena monumental, mi querido, tiene 1.960 metros cuadrados de superficie colectora total. Está formada por 180 segmentos individuales distribuidos en 5 anillos concéntricos, 12 segmentos en el anillo más interno, 24 en el segundo y 48 en cada uno de los 3 anillos exteriores. Y aquí viene lo bueno. Cada uno de esos 180 segmentos se conecta a la estructura mediante actuadores motorizados que corrigen las deformaciones gravitacionales, térmicas y por viento en tiempo real, manteniendo la superficie reflectora alineada con precisión de fracciones de milímetro. Es una obra de ingeniería que parece imposible, montada en la cumbre helada de un volcán inactivo a casi 5 kilómetros de altura.
Costó alrededor de 115 millones de dólares estadounidenses. Fue desarrollado en colaboración binacional, con 70% de aportación mexicana y 30% estadounidense, entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, conocido como INAOE, con sede principal en San Andrés Cholula, y la Universidad de Massachusetts en Amherst. La construcción comenzó en 1998 y las primeras observaciones científicas serias arrancaron en mayo del 2013. ¿Y para qué sirve?, te preguntarás, todo este aparato gigantesco. Pues para nada menos que ver agujeros negros, mi querido. Sí, agujeros negros. Este telescopio forma parte del proyecto internacional Event Horizon Telescope, la red planetaria de radiotelescopios sincronizados que en abril del 2019 obtuvo la primera fotografía en la historia de la humanidad de un agujero negro supermasivo, el del centro de la galaxia M87, ubicada a 55 millones de años luz de distancia. Por esa hazaña sin precedentes, el equipo internacional recibió la prestigiosa medalla Einstein del año 2020 y el premio Breakthrough en Física Fundamental, considerado el Oscar de la ciencia. Estamos hablando, mi querido, de que desde un volcán de Puebla, los científicos mexicanos están tomando fotos de monstruos cósmicos a millones de años luz de distancia. Eso no se lo cree nadie hasta que lo ve en persona. La especialidad del telescopio es observar objetos térmicamente fríos, con grandes cantidades de polvo estelar o gas molecular, en longitudes de onda entre 0.85 y 4 milímetros. La carretera que sube hasta el telescopio es considerada la carretera asfaltada más alta de Norteamérica. Y a finales del 2026, el observatorio abrirá por primera vez sus puertas al público general, según anunció el gobernador Alejandro Armenta, junto con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Será el primer telescopio de su tipo en México, con acceso ciudadano, una verdadera democratización de la ciencia. Eso sí, te van a hacer firmar carta responsiva por el mal de altura. Y mira, te voy a pedir una cosita, mi querido. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Porque hay quien dice que ya no se hace contenido de calidad y aquí estamos, contándote lo que nadie más se atreve a contar. El número 3. La cantera de Tlayúa, en Tepexi de Rodríguez. Esta es de las cosas más alucinantes que vas a oír. Jefe, agárrate bien. En la región mixteca poblana, a unos 90 kilómetros al sur de la capital del estado, en un paisaje árido, rojizo y polvoriento que parece sacado directamente de una película del lejano oeste americano, hay una cantera donde una familia de campesinos modestos descubrió, sin proponérselo, y de pura casualidad, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de todo el planeta. La historia es de no creerse, mi querido. Don Miguel Aranguti Juárez y su esposa doña Matilde Contreras González, dos campesinos humildes de origen mixteco, empezaron en 1959 a extraer lajas de caliza de su pequeño terreno familiar para venderlas como material de construcción, simplemente para sobrevivir y mantener a sus hijos en una de las regiones más áridas y olvidadas del estado. Pues mira lo que pasó, mi querido. Al partir las lajas con cinceles y martillos, empezaron a salir esqueletos completos de peces fosilizados, perfectamente conservados, con sus escamas brillantes intactas, sus aletas extendidas en posición de nado, sus ojos visibles, y hasta el contenido completo de sus tractos digestivos preservados. Fíjate qué barbaridad. Estamos hablando de fósiles de 100 a 105 millones de años de antigüedad, del periodo albiano del Cretácico temprano, cuando esa zona de Puebla estaba sumergida bajo las aguas cálidas del antiguo mar de Tetis, ese océano prehistórico que separaba a los antiguos supercontinentes de Laurasia y Gondwana. La cantera Tlayúa, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de oscuridad o lugar del crepúsculo, es la primera localidad paleontológica de conservación extraordinaria, lo que los científicos llaman técnicamente Conservat Lagerstätte, encontrada en todo México. Un Conservat Lagerstätte es un yacimiento donde las condiciones geológicas excepcionales preservaron no solo los huesos, sino también los tejidos blandos, las escamas, las plumas, las branquias e incluso los contenidos estomacales. Comparable solamente con el famosísimo yacimiento de Solnhofen en Alemania, donde se encontraron los primeros fósiles del Archaeopteryx, ese pájaro dinosaurio de la transición evolutiva. Hasta la fecha, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ha recolectado más de 3.500 especímenes de peces fósiles solamente agrupados en más de 50 taxones distintos por encima del nivel de género, y la mayoría son especies completamente nuevas para la ciencia mundial. Algunos llevan nombres preciosos puestos por los investigadores.
el Theoistis callistos, que en griego significa el pez más bonito de Dios, descrito por el Dr. Shelton Applegate, gran impulsor de los estudios paleontológicos en la región. El Tepexictis arangutiorum, dedicado en homenaje a la familia descubridora, el Tlayoamichin itztli, que significa el pez de Tlayua con escamas del color de la obsidiana, uno de los últimos semionotiformes que vivieron en América del Norte, el Quetzalichthys perrillatae, el pez emplumado de la doctora Perrillat, y muchos otros. Pero ahí no acaba el cuento, ni mucho menos, jefe. También han salido fósiles de tortugas de cuello de serpiente, cocodrilos primitivos, pterosaurios voladores, tuataras, esfenodontes acuáticos, lacertilios, arácnidos, insectos atrapados en el sedimento, equinodermos como estrellas y erizos de mar, amonites, belemnites, gorgónidos, esponjas marinas, plantas marinas y terrestres fosilizadas, y un larguísimo etcétera. Toda una ventana directa al pasado profundo del planeta, abierta por casualidad por una familia campesina poblana que nunca imaginó la magnitud de lo que tenían debajo de sus pies. Para ver los hallazgos, puedes visitar el Museo Regional Mixteco Tlayua, fundado en 1989, ubicado en la carretera estatal número 709, en la colonia Morelos de Tepexi de Rodríguez. La entrada es libre, jefe. La cantera misma se visita con autorización previa y guías especializados, ya que es zona de investigación científica activa coordinada por el Instituto de Geología de la UNAM. Y te digo una cosa, cuando ves una laja de piedra caliza con un pez de 100 millones de años perfectamente impreso, con cada escama, cada aleta y cada hueso visible, no lo crees. Pero ahí está, a unos minutos del Zócalo de Tepexi de Rodríguez, esperando que lo descubras. El número 2, los túneles secretos bajo la ciudad de Puebla. Y aquí me vas a decir, abuelo, ¿en serio hay una ciudad enterrada bajo Puebla? Pues sí, mi querido amigo, y te lo explico con pelos y señales. Durante siglos enteros circuló la leyenda urbana de que debajo del centro histórico de Puebla había una red secreta de túneles construidos en la época colonial por los frailes y los militares. Los abuelos lo contaban a los nietos en voz baja, los nietos pensaban que era puro cuento de viejos para asustar a los niños, y nadie en las autoridades le hacía el menor caso al asunto. Hasta que en el año 2015, durante unas obras de reordenamiento urbano en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en pleno centro histórico de la capital poblana, los trabajadores de la construcción encontraron, casi por accidente al excavar para colocar tuberías nuevas, lo que efectivamente era un sistema completo de túneles y pasadizos subterráneos abovedados que recorre buena parte del corazón de la ciudad. La leyenda resultó ser verdad palmaria. Hoy se conocen oficialmente como los pasajes históricos 5 de Mayo y forman un complejo subterráneo que conecta varios puntos estratégicos del centro histórico, incluyendo el Fuerte de Loreto, el Fuerte de Guadalupe, zonas cercanas al Templo de San Francisco y antiguos almacenes coloniales. Estos túneles, mi querido, abovedados con ladrillo rojo y cantera tallada, miden entre 2,5 metros y 3 metros de altura, son lo suficientemente anchos como para que pasen carruajes coloniales completos e incluso para que circularan pequeñas piezas de artillería montadas sobre ruedas. Se construyeron principalmente durante los siglos XVII y XVIII, durante el virreinato, y según los historiadores tuvieron varios usos simultáneos a lo largo del tiempo. Servían como ductos de agua y desagüe para la ciudad colonial, como pasajes para mover mercancías valiosas sin interferir con el tránsito pesado de las calles principales, como refugios seguros en tiempos de guerra y de epidemias, como rutas de escape en caso de invasión, y muy probablemente como rutas militares estratégicas para mover tropas y armas de manera discreta. La leyenda histórica más fuerte y mejor documentada cuenta, mi querido, que durante la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza utilizó hábilmente estos túneles subterráneos para mover tropas, municiones y suministros, sin que los franceses se enteraran de los movimientos del ejército mexicano, dándole una ventaja táctica decisiva contra las fuerzas invasoras del general Charles de Lorences, comandante del Segundo Ejército francés. Esa victoria del 5 de mayo, recordemos, fue uno de los episodios más gloriosos de la historia militar mexicana y se conmemora cada año en todo el país y en muchas ciudades de Estados Unidos. Hoy, una porción importante de los túneles está completamente iluminada con luz suave, museizada con vitrinas y abierta al público en general, gestionada por el Ayuntamiento de Puebla a través del Museo de los Pasajes Históricos 5 de Mayo. Puedes recorrer aproximadamente 400 metros lineales con guías especializados que te van contando la historia, ver objetos arqueológicos encontrados durante las excavaciones, como balas de mosquete, monedas coloniales, vasijas de barro, tuberías de plomo
y caminar por donde se dice que pasaron los soldados mexicanos rumbo a la victoria contra el ejército más poderoso del mundo en aquella época. La entrada cuesta alrededor de 40 pesos para nacionales y un poco más para extranjeros. Te metes ahí, jefe, bajas las escaleras, sientes el aire fresco subterráneo, hueles la humedad de los siglos y no crees que estás bajo una de las ciudades más visitadas de México. Parece otro mundo, otra época completamente, otro país escondido debajo del que conocemos, una ciudad fantasma esperando a quien quiera redescubrirla. Y llegamos al número 1, mi querido, el lugar más extraordinario y desconcertante de todos, Chipilo de Francisco Javier Mina. Esto es de no creerse hasta que lo vives en persona, jefe. A unos 20 minutos al suroeste de la capital de Puebla, en el municipio de San Gregorio Atzompa, hay un pueblo que parece transportado directamente desde el norte de Italia, como si alguien lo hubiera arrancado de los Alpes vénetos y lo hubiera plantado en pleno valle poblano por arte de magia. No es ninguna exageración mía, créeme. En Chipilo, mi querido, la gente no habla español como lengua materna. No, señor. Habla véneto, un dialecto del norte de Italia que en la propia Italia ya está en proceso lento pero seguro de desaparecer. Lo hablan más de 3.000 personas en este pueblo poblano, transmitido de generación en generación durante 144 años ininterrumpidos. ¿Cómo es esto posible? Te preguntarás con toda la razón. Pues mira el cuento completo, jefe. Escucha bien. En el año 1882, durante la presidencia del general Manuel González, el gobierno mexicano impulsó un ambicioso programa de colonización agrícola para atraer inmigrantes europeos al país, con el objetivo declarado de modernizar la agricultura nacional, blanquear la población según las ideas raciales de la época y poblar zonas rurales que se consideraban subdesarrolladas. De la región del Véneto, en el norte de Italia, específicamente del pueblito de Segusino y de los alrededores en la provincia de Treviso, partieron aproximadamente 500 personas en barco desde el puerto de Génova. Cruzaron el Océano Atlántico durante semanas en condiciones precarias, llegaron al puerto de Veracruz y de ahí los trasladaron en carretas y a caballo hasta el estado de Puebla. Se establecieron en una hacienda llamada Chipiloc, palabra náhuatl que significa sobre el chipil, donde encontraron tierras parecidas a las de su tierra natal. Y desde entonces, esa pequeña comunidad italiana ha mantenido vivas sus tradiciones europeas con una pureza casi milagrosa, casi sospechosa, casi imposible. En Chipilo, mi querido, los letreros de las calles están escritos en italiano y en español, una al lado del otro. Los apellidos del pueblo son Berra, Stefanoni, Sago, Spezia, Galeazzi, Masocco, Precoma, Bortolini, Crivelli, Piloni, Merlo, Minuti. La parroquia principal se llama Parroquia de la Inmaculada Concepción, en honor a la patrona del Véneto italiano. Las casas tienen tejados a dos aguas como las casas alpinas del norte de Italia, con detalles arquitectónicos típicos del Véneto. La gastronomía local es absolutamente italiana, mi querido, con quesos artesanales de fama nacional como el provolone curado, el ricotta fresco y el manchego véneto, embutidos como la salsicha, el copa, el salami y la mortadela, y platos como los ñoquis caseros, la polenta de maíz amarillo, el risotto al azafrán, las lasañas y los famosos tortelli rellenos de calabaza o de carne. Cada 5 de enero, los chipileños celebran la Vesia Mantoana, una tradición italiana ancestral donde se quema un muñeco de paja que representa el año viejo, acompañado de fogatas comunitarias, cantos en véneto y vino tinto. Tienen su propio monumento al Monte Grappa, en honor a la durísima batalla de la Primera Guerra Mundial, donde lucharon y murieron sus antepasados véneto. Hay un museo precioso llamado Casa Italia, que cuenta con detalle toda la historia de la migración, los nombres de las primeras familias, las cartas que se escribían con sus parientes en Italia y los objetos que trajeron consigo en sus baúles. Y lo más raro de todo, mi querido, lo verdaderamente impactante es que cuando entras a una taquería local, a una panadería del pueblo o a una quesería artesanal y oyes a los meseros, a los panaderos y a los queseros hablar entre ellos en su lengua de todos los días, no entiendes ni una sola palabra de lo que dicen. Porque están hablando véneto, una lengua romance distinta del italiano estándar, una lengua que en la propia región del Véneto en Italia está en peligro de extinción por el avance del italiano oficial, pero que en Puebla, en pleno corazón de México, sigue viva, fuerte, robusta y transmitida a los niños como su primera lengua materna antes que el español. Estás físicamente en México, en pleno valle de Puebla, pero parece y suena que estás en un pueblito de los Alpes italianos del siglo XIX. Es uno de esos lugares que cuando lo cuentas, nadie te cree hasta que lo visita. Pero te lo cuento yo, mi querido, y existe.
Está ahí esperándote, y va por mi cuenta total que cuando vayas no lo creerás. Y ahí lo tienes, mi querido oyente. 7 lugares de Puebla que parecen sacados de un sueño raro o de una novela de fantasía mal contada, pero que existen, son completamente reales, y los puedes visitar todos cuando se te dé la gana, agarrando un coche y manejando unas cuantas horas. Un volcán en miniatura plantado en plena ciudad como si fuera una maceta gigante. Una iglesia colonial donde el cielo es disimuladamente azteca y los ángeles tienen cara de indígena. Una laguna salada en pleno desierto, llena de sirenas y bacterias prehistóricas que producen oxígeno. Un telescopio gigantesco que fotografía agujeros negros desde la cima helada de un volcán. Una cantera donde unos campesinos descubrieron por casualidad uno de los yacimientos de peces fósiles más importantes del planeta. Una ciudad subterránea con secretos militares de la batalla del 5 de mayo, y un pueblo italiano del siglo XIX donde nadie habla español y todos hablan véneto. Puebla guarda estas 7 joyas extraordinarias y muchísimas más que se quedaron fuera por cuestión de tiempo, pero estas son de las que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte todo lo que creías saber sobre el estado. Porque Puebla no es solamente la catedral, los chiles en nogada, el mole poblano, la talavera y los pueblos mágicos. Puebla es también todas estas rarezas alucinantes que ningún folleto turístico convencional te va a contar con la profundidad que se merecen. Si te gustó este recorrido por las rarezas poblanas, ya sabes lo que tienes que hacer ahí abajito en el botoncito rojo, no te hagas el difícil. Y si conoces algún otro lugar increíble del estado de Puebla que se me haya escapado en esta lista, cuéntamelo en los comentarios, porque esto da para muchos más videos. Cuídate, jefe, no hagas tonterías por ahí, y nos vemos en la próxima aventura.